Solución Libro Física Universitaria Szymanski. Ejercicio 1.17. Al comer una bolsa de galletas con chispas de chocolate, usted observa que cada una es un disco circular con diámetro de 8.50 más o menos 0.02 centímetros y espesor de 0.050 más o menos 0.005 centímetros. A. Calcule el volumen promedio de una galleta y la incertidumbre del volumen. B. Obtenga la razón diámetro, espesor y la incertidumbre de dicha razón. A considerar. El volumen de un disco corresponde a pi por el radio al cuadrado por el espesor. Solución. Numeral A. El volumen promedio corresponde a pi por 8.50 centímetros sobre 2 al cuadrado por 0.05 centímetros. Obteniendo 2.8 centímetros cúbicos. Se calcula el volumen 1 y 2. Teniendo en cuenta la incertidumbre en las medidas. Se tiene volumen 1. Pi por 8.52 centímetros sobre 2 al cuadrado por 0.0055 centímetros. Obteniendo 3.1 centímetros cúbicos. Volumen 2. Pi por 8.52 centímetros sobre 2 al cuadrado por 0.045 centímetros, obteniendo 2.5 centímetros cúbicos. La incertidumbre corresponde a más o menos 0.3 centímetros cúbicos. Dado que la variación entre el volumen promedio y cada uno de los volúmenes calculados corresponde a 0.3 centímetros cúbicos. Ahora bien, el volumen corresponde a 2.8, se toma el cálculo del volumen promedio, más o menos la incertidumbre, es decir, 0.3 centímetros cúbicos. Numeral B. La razón diámetro espesor es 8.50 centímetros sobre 0.050 centímetros, obteniendo 170. Se hallan las razones, teniendo en cuenta la incertidumbre en las medidas. Primero, 8.52 centímetros sobre 0.045 centímetros, obteniendo 190. Segundo, 8.48 centímetros sobre 0.055 centímetros, obteniendo 150. La incertidumbre corresponde a más o menos 20. Dado que la diferencia entre las razones halladas corresponde a 20. La razón obtenida es 170 más o menos 20.